Hoy nos encontramos con el doctor Juan González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que está con nosotros. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional y, ¿verdad?, dentro de la Escuela de Medicina como facultad, quisiéramos preguntarle, ¿dónde nació usted? Yo nací, me crié en el barrio Campo Rico, en Canóvanas. Nací en un hospital en el área metropolitana, pero una vez nací, pues volví a mi barrio. Mis padres me llevaron a mi barrio. ¿Y sus padres cómo se llaman? Mi padre se llamaba Juan González Castro y mi madre Carmen Elsa Sánchez Hernández, ambos fallecidos. ¿Y hermanos? No, soy único hijo. Ah, único hijo. Muy bien. Y cuéntenos cómo fue su infancia, esa relación con sus papás mientras usted se criaba ahí en Canóvana. Bueno, pues yo me crié en un barrio. Me crié con mucha libertad, aún siendo único hijo, pues corriendo bicicleta, yendo al río, pescando, las cosas, ¿verdad? Normales que hacen cuando uno es criado en una barriada. Tuve unos padres muy amorosos que estuvieron muy pendientes a mí. Fue un niño muy enfermo desde que nací, básicamente. Por, por ejemplo, este tono de voz que tengo es porque a los 8 meses me hicieron una traqueostomía y entonces quedé con un defecto en una cuerda vocal, y luego de este evento a los 8 meses pues seguí siendo un niño bastante enfermo con asma, y Ujú. tuve múltiples visitas pues al hospital de mi pueblo, especialistas, y mis padres pues siempre estuvieron ahí muy pendientes a mi salud, en lo que llegué ya más o menos a la pubertad, y ahí pues gracias a Dios las cosas se normalizaron un poco. Y esos años primarios en la escuela, ¿cómo usted los recuerda? Pues tengo muy bonitos recuerdos en la escuela, porque siempre mis padres, desde el punto de vista académico, mi padre estudió hasta noveno grado, mi madre acabó la escuela superior y luego cogió un curso que se llamaba el normal y se hizo maestra de escuela. Mis abuelos paternos, perdón, nunca fueron a la escuela, y mis abuelos maternos pues fueron básicamente hasta el segundo y el cuarto grado. Es decir, yo era como la primera generación realmente que tenía este sueño, ¿verdad? Que quizás lo tuvieron mis padres, pero no tuvieron la oportunidad desde pequeño de estudiar en la universidad. Y desde pequeño decía que quería ser, recuerdo, doctor científico. Y creo que esto algo quizás tuvo que ver esta niñez que yo tuve enferma, ¿verdad? Con muchas visitas al hospital, en aquel entonces al CDT de mi pueblo, que todavía existe, que era donde me atendían. Pues me levantó ese interés en estudiar y en prepararme en algo relacionado a salud. Y le estoy hablando desde que yo estaba en primero o segundo grado, según me contaron maestros, que, ¿verdad?, que ya fallecidos, que yo decía en ese entonces. Y estudió sus primeros grados y la escuela superior en Canóvana. Sí, yo soy producto del sistema público de enseñanza. Comencé en la escuela primaria de mi barrio, luego me mudo en segundo grado, mis padres me mudan en segundo grado a la escuela pública en el pueblo, porque yo vivo, y todavía vivo, porque vivo en el mismo lugar donde nací, donde me crié, es como 15 minutos, 10 minutos del pueblo en carro. Entonces mis padres decidieron moverme luego de tener mi primer grado en la escuela cercana a mi casa, a la escuela del centro del pueblo, porque ellos entendían que ahí se daba mejor educación. Y le pregunto cómo usted recuerda a sus padres cuando vieron que su único hijo va a estudiar a la universidad, una oportunidad que, ¿verdad?, que ellos no tuvieron. Bueno, yo le tengo que agradecer a mis padres infinidad de cosas, ¿verdad? Como quizá, ¿verdad?, la mayoría de los hijos. Pero mis padres en ningún momento me impusieron a mí lo que yo tenía que hacer. Sí, siempre recuerdo las palabras que decía mi padre, que la única herencia que me iba a dejar era lo que yo estudiara. Lo cual no fue cierto, porque después heredé la casa donde vivo, ¿verdad?, que era de ellos. Sí fue cierto que el hecho de estudiar pues me abrió una serie de puertas. Pero mis padres, si yo hubiera decidido quedarme trabajando en el negocio de mi padre, también lo hubieran aceptado. Sí me dirigieron a estudiar, pero hubieran aceptado lo que yo hubiera decidido. O sea, yo no me hice médico porque mis padres querían que yo fuera médico. Yo no fui a la universidad a estudiar biología porque mis papás querían que yo estudiara biología. No, yo hice esto porque yo lo quería
y tuve el apoyo de ellos, por supuesto, porque sin el apoyo de ellos pues no hubiera logrado nada. Entonces, usted fue a estudiar su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra en biología. Sí, yo entré de la Escuela Superior de la Luis Hernay Benores en el pueblo de Canóvana, entré al recinto de Río Piedra, ¿verdad? Y terminé ahí un bachillerato en biología, con un minor en educación física. Y mientras estuvo en el bachillerato ya le estaba dando la vuelta de que quiero estudiar medicina. ¿Cómo fue eso? Realmente, desde que yo estaba en escuela elemental, yo quería ser médico, no sé por qué. Pienso que el hecho de que vi la necesidad, tanto de mi persona como de mi familia, de que no había los servicios médicos disponibles en el barrio donde yo estaba, en el pueblo donde yo estaba, eso debe haber influenciado en mi decisión. Pero yo desde pequeño, desde primer grado, me cuentan mis maestros, yo decía que yo quería ser doctor científico. Fue algo como que también vino conmigo. Porque como le dije anteriormente, mis padres en ningún momento me dijeron que yo tenía que estudiar. Ellos me dieron la libertad de que yo escogiera, ¿verdad?, lo que fuera, ¿verdad? Siempre que fuera algo legal, ético y moral, por supuesto, ¿verdad? Porque mis padres eran, ¿verdad?, muy centrados en que las cosas hay que hacerlas bien hechas. O como decía mi abuelo, que nunca fue a la escuela, las cosas hay que hacerlas bien para que salgan bien. Entonces, usted aplica para la escuela de medicina, fue aceptado. ¿Cómo llegó esa noticia a su hogar? No, fue increíble porque para mí entrar a Río Piedra fue como entrar, yo no tenía conocimiento de la universidad en los Estados Unidos de Norteamérica, pero para mí fue como entrar a la mejor universidad de los Estados Unidos, por mencionar alguna, como entrar a Harvard cuando entré a Río Piedra. Para mí eso fue un orgullo increíble el haber podido lograr eso. Y luego, cuando entro a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, eso todavía fue, para mí fue como algo que yo pensaba que no lo iba a poder lograr. Y cuando llega pues esa carta, pues todo el mundo pues, muy contento. Y además yo estuve también un periodo de enfermedad durante mi juventud, donde por poco mi carrera en la universidad se ve afectada. O sea, que el hecho de terminar la universidad y luego de haber aceptado la escuela de medicina mejor del país, luego de haber pasado esta situación durante mi adolescencia y preadolescencia, pues tuvo un significado aún mayor. Y esos días de estudiante de medicina, que ya mismo vamos a hablar después de lo que usted va a hacer, ¿no?, en su carrera, pero esos días de estudiante, ¿cómo usted los recuerda? Bueno, el primer año fue muy duro. Fue muy duro. Fue un periodo de adaptación muy grande para mí. Yo nunca me había hospedado y entonces coincide este cambio ¿verdad?, en el nivel de educación a educación posgraduada ya como médico, donde las exigencias eran mucho más altas. Y ese primer año fue un año de mucho ajuste. Inclusive si me permite, le puedo contar una anécdota. Seguro. Al tercer día de yo entrar a la escuela de medicina me di de baja. No me lo permitieron. Habló conmigo la consejera estudiante, habló conmigo hasta el rector en ese entonces, y me di de baja porque yo entendía que venía a tener más exposición a los pacientes desde el primer día. Y cuando entré y me vi en un anfiteatro con 154 personas, todos reunidos, básicamente haciendo lo mismo que estaba haciendo la universidad, pues esto me causó un poco de decepción. Luego de esto, esto fue como un lunes, se reunieron varias personas conmigo, ya yo había decidido irme, pero un mentor que tuve toda la vida, que ya no está ¿verdad?, que ya falleció, fue la persona que me dio el puntillazo final, que me dijo, caramba, si eso es lo que tú quieres hacer, ¿cómo tú vas a dejar que las circunstancias no te lo permitan? Y entonces yo había tomado esa decisión el lunes y volví un viernes al anfiteatro, al Anfi 1 que tenemos aquí a las espaldas. Y ahí pues empezó el periodo de adaptación de este primer año, que es muy fuerte. Y ya luego del primer año, pues el segundo año me acoplé completamente y por ahí terminé la carrera. Entonces, usted es egresado de nuestra escuela de medicina, usted se gradúa, luego, ¿qué procede? ¿Qué hace? Pues mira, también esto es algo que es importante señalar, ¿verdad?
cuando yo entré a la escuela de medicina, yo quería estudiar alguna rama de la medicina que me permitiera poder ayudar a mucha gente. Que si mi vecino me preguntaba de cualquier problema, yo al menos pudiera orientarlo. Cuando entro a la escuela de medicina, que estoy en mi último año, todavía estoy indeciso de qué hacer, de qué especialidad hacer. En ese entonces yo me hospedaba con dos compañeros míos, que uno es nefrólogo y otro es cardiólogo, que son mis hermanos, no de sangre de toda la vida, que nos hospedamos 7, 8 años juntos. Y entonces estoy yo en la biblioteca estudiando porque no teníamos aire acondicionado en el hospedaje, y pues usábamos la biblioteca. Y entonces yo estoy estudiando para un tópico de una clase y veo una revista encima de una mesa en la biblioteca. Recuerdo, unas mesas redondas que habían en el tercer piso. Y veo algo que dice Emergency Medicine. Y digo, caramba, déjame ver qué es eso. Ojeo la revista y digo, caramba, esto a mí me gusta. Esto se ve interesante. Y en ese mismo momento decido bajar a ver si esa especialidad la dan aquí en Centro Médico y bajo a la sala de emergencia. Y cuando bajo a la sala de emergencia resulta que sí la dan y uno de los que estaba rotando en ese momento yo lo conozco. Y ahí es que yo descubro la especialidad que decido hacer. Luego de esto, pues roto 2 meses por la especialidad para estar seguro que eso era lo que quería hacer. También roté por medicina de familia porque era otra especialidad que tienes un amplio espectro de condiciones que puedes, ¿verdad?, atender a la vez. Y entonces tomo la decisión de hacer medicina de emergencia. Solicito aquí al programa de la Universidad de Puerto Rico, que era el único que había en Puerto Rico en ese momento. Yo no tenía acceso y no sabía ni siquiera cómo solicitar a los Estados Unidos. Y me acepta aquí en la... Entonces, ¿usted va a ir a hacer su internado en el Texas Southwestern Medical Center? No. Yo hago el internado, en la especialidad de emergencia son 3 años. El primer año es el internado. Todo eso yo lo hago aquí en el centro médico. Hospital universitario, hospital municipal, hospital pediátrico. Lo de Texas Southwestern fue una beca que una vez yo me graduó, me dio el American College of Emergency Physicians para hacer un Teaching Fellowship en la Universidad de Texas, en UT Southwestern, donde me pagaban, ¿verdad? Me auspiciaban, perdón, el costo del curso, pero no me auspiciaban el pasaje ni la estadía. Me puse muy contento cuando me dan este Teaching Fellowship, ¿verdad? Esta oportunidad, pero entonces no tenía el dinero para poderme ir a viajar allá. Conseguí el dinero para el pasaje y un ex residente aquí me acogió en su casa. Y entonces ahí pasé de 2, 3 semanas, volví a Puerto Rico, después volví 2, 3 semanas, porque era semipresencial. Usted iba, cogía unos cursos, entonces venía y trabajaba en el proyecto aquí y volvía a presentar los resultados. Yo le tenía por aquí una preguntita sobre por qué le interesó la medicina de emergencia, pero vemos que fue un ardid de la suerte. Pues fue un ardid de la suerte, pero aquí sí tengo que decir que tuvo mucho que ver la experiencia que viví ya de adolescente, adulto, tanto en lo personal como con mi familia, respecto a la accesibilidad de servicios de emergencia que habían para la comunidad de donde yo vengo. Yo había estado expuesto que había una necesidad en esto. Y lo otro, que cuando roté por el centro médico me di cuenta que era una especialidad que había una necesidad imperiosa en el centro médico y en el país. Y entonces esto junto que ya lo había descubierto en la revista, porque fue algo realmente, si lo digo de otra manera, esto fue totalmente algo fortuito, por llamarlo de alguna manera, porque yo estoy estudiando en un cubículo encerrado, pues saco la cabeza para descansar la vista, veo la revista encima, que recuerdo hasta el color de la mesa y todo, habían varias revistas tiradas, veo esa de emergencia, paro de estudiar, la tomo, veo, me gusta, y entonces bajo a la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos y sí lo dan y conozco a uno de los que está haciendo la especialidad. Que fue como que la vida me llevó hacia
me dirigió hacia ese trayecto. Entonces, cuando terminas el internado aquí, terminas con la beca, ¿empiezas a trabajar en centro médico o cómo fue la...? Bueno, sí, yo me graduó de la especialidad en 1989. Ahí comencé a trabajar como médico en la sala de emergencia del centro médico. Como a los 4 o 5 meses, a los 6 meses me nombran director auxiliar de la sala de emergencia del centro médico. Ahí estuve hasta el 1994. En el 95 nos mudamos al hospital de la Universidad de Puerto Rico, doctor Federico Trilla, en Carolina. Pero en ese interín, cuando me gradúo, a los 2 años, me nombran director del programa de residencia de medicina de emergencia, que no estaba en ese momento afiliado a la Universidad de Puerto Rico. Y ese programa, y yo tuve, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero tuve la pena de tener que participar en el cierre del mismo. Porque en el momento que yo entro como director del programa, el programa ya estaba en probatoria y estaba a punto de cerrarlo. Me nombran a mí y al año a mí me toca pues cerrar el programa y darle la noticia inclusive a un grupo de residentes que no se graduaron. Ese programa cerró en el 93, lo logramos abrir en el 94 bajo la Escuela de Medicina. Ya no como un programa freestanding, que era como estaba, sino bajo la Escuela de Medicina. Estuvimos del 94 al 95 en el centro médico y en el 95, en julio 1 del 95, nos mudamos al hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, siendo el primer programa académico que usó como taller principal al hospital de la Universidad de Puerto Rico. Y desde entonces hemos estado allí como acreditados durante todos estos años. ¿Y cuándo comenzaste a dar clase con nosotros aquí en la escuela? En la escuela, realmente desde que me gradué, porque en la escuela tú puedes dar clases tanto en el anfiteatro como puedes dar lo que se llama enseñanza al lado de la cama. Es decir, cuando los pacientes están evaluando pacientes, pues al yo graduarme, entro a la Administración de Servicios Médicos, hay estudiantes que rotan por la sala de emergencia y entonces yo le daba mentoría. En adición a eso, también empecé a dar correlaciones clínicas en el 91 en anatomía, en fisiología, aquí en el anfiteatro, más las conferencias que le dábamos a los residentes. Esa experiencia como docente, porque fuiste estudiante, te conviertes en profesor, ¿cómo fue eso? De la misma manera que me sentí cuando entré a la Universidad de Puerto Rico y cuando entré aquí a la Escuela de Medicina, así mismo me sentí cuando tuve la oportunidad de enseñar a otros estudiantes. Fue como también como algo que yo quería hacer, que no lo sabía, y que lo veía muy lejano, pero realmente para mí fue un honor y un prestigio el poderme yo parar frente a estudiantes de medicina en el mismo anfiteatro donde yo había estado, de donde yo me di de baja el tercer día a darle clases a los estudiantes. O sea que esa experiencia como docente fue bien satisfactoria. Bien satisfactoria, tanto con los estudiantes como con los residentes, porque actualmente todavía sigo haciéndolo, ¿verdad? Y dando mentoría a los estudiantes. Y como investigador, cuéntanos, ¿qué has hecho como investigador? Pues como investigador no he hecho todo lo que quisiera hacer, porque las responsabilidades que he tenido me han limitado un poco el tiempo que he podido dedicarle a esto. Pero más que como mi persona, sí puedo hablar del Departamento de Medicina de Emergencia. Yo diría, y no lo puedo decir, ¿verdad?, porque no tengo los datos completos, pero más del 95% de la investigación relacionada a la medicina de emergencia que se ha producido en este país ha salido del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que eso ha sido una contribución fundamental, ¿verdad?, desde el punto de vista investigativo y hasta de salud pública para el país. Y sobre el plan de práctica, y háblanos también un poquito más del Hospital de Carolina, porque hay muchas personas que no saben que ese hospital es de la universidad y que nuestros estudiantes hacen sus residencias ahí de emergencia. Sí, pues el Hospital de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, doctor Federico Trilla, es un hospital que su dueño es la Universidad de Puerto Rico, está administrado por una corporación que se llama Servicios Médicos Universitarios, pero esa corporación está adscrita a la Universidad de Puerto Rico.
El hospital fue del Departamento de Salud hasta el 1998. En el 98 pasa a ser parte de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros como programa llegamos en el 95 y fuimos el primer programa que utilizamos como taller principal el Hospital de la Universidad de Puerto Rico. Luego, al adquirirlo la universidad, hubo otros programas que también se adicionaron con el programa de Medicina de Familia, y psiquiatría también lo utiliza como taller principal para el componente de paciente hospitalizado. Durante este periodo del 95 hasta ahora, que son básicamente 29 años, gracias al apoyo tanto de la universidad como de la administración del hospital, hemos logrado hacer una serie de cambios desde el punto de vista tanto de la oferta académica como la oferta desde el punto de vista de servicio clínico que el hospital de la universidad le ha estado dando a la comunidad. Y durante este periodo de tiempo hemos producido 255 especialistas en medicina de emergencia que han salido del programa de la Universidad de Puerto Rico y que han entrenado en su hospital, en el hospital de la Universidad de Puerto Rico. Los residentes también toman rotaciones, lo que se llaman externas, tanto en el centro de trauma, en el hospital de veteranos, pero el grueso del entrenamiento de los especialistas en medicina de emergencia del programa de la Universidad de Puerto Rico ocurren en el hospital. Y esos 255 egresados son gracias, ¿verdad?, al apoyo tanto de la universidad como a la administración del hospital. O sea que la relación de la escuela de la escuela de medicina con la comunidad es bien fuerte a través de ese hospital, ¿no? Sí, sí. Yo le puedo decir que en el periodo que nosotros llevamos allí, desde el punto de vista desde el punto de vista de pacientes que hemos tenido la oportunidad de evaluar, deben estar cerca del 1,5 millones de pacientes. Y si a esto le sumamos que estos 255 egresados, de los cuales aproximadamente la mitad se ha quedado en Puerto Rico, si uno puede promediar cuánto ve un médico de emergencia al año. Y utilizando unas fórmulas ahí que yo mismo he creado, estos 255 egresados al diciembre de este año deben haber evaluado un número aproximado de 11 millones de pacientes. O sea que esto es impactante. Es un gran logro de la universidad. Esto es un gran logro de la Universidad de Puerto Rico. Esto es un logro de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Medicina de Emergencia, pero que el departamento ha dependido de la universidad, del recinto de ciencias médicas y del hospital de la Universidad de Puerto Rico, por supuesto, también, ¿verdad? Y de los pacientes que nos han permitido, ¿verdad?, evaluarlos y también que nuestros residentes se entrenen con ellos, porque también hay que darle crédito a los pacientes, porque sin ellos no podemos ni enseñar ni dar servicio. Tienes unas cuantas publicaciones y algunos papers. ¿Hay alguno que recuerde en particular? Bueno, hay uno que realmente son dos, pero es algo que es el manejo de los pacientes de stroke en Puerto Rico. Actualmente ya, gracias a Dios, por lo menos hay un centro, no sé en el área azul y en el oeste, pero aquí en el área metropolitana, que ahora mismo está localizado en el Hospital Menonita. Pero es algo que hice hace muchos años atrás, que era estos pacientes que tienen stroke o derrames cerebrales, pues hay que darle un tratamiento. Y nosotros estábamos teniendo los pacientes aquí en la isla, yo los que evalué fueron los del Hospital de Carolina, y no le estábamos dando ese tratamiento por diferentes razones, accesibilidad, etcétera, etcétera. Y ahora ya tenemos este centro, ¿verdad? Y lo estamos utilizando como centro de referido. Y entonces, luego de muchos años, pues ahora vamos a empezar un proyecto en el hospital, aunque ya estamos dando el medicamento, pero de una manera integrada, que era la idea que yo tenía cuando salió el primer paper, yo creo que fue hace 14, 15, 20 años atrás. Hay una pregunta por aquí que te tengo que no sé si va a ser muy complicada contestarla, pero este asunto de la medicina de emergencia, los desastres naturales, los rescates, hemos pasado por huracanes, terremotos, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo le puedo decir que
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, y en mi caso particular, el hospital de la Universidad de Puerto Rico ha sido fundamental en la respuesta a todos los desastres naturales que hemos tenido durante los últimos 20 años. Yo le puedo hablar desde el huracán George hacia acá, que nosotros estamos en Carolina. La sala de emergencia del Hospital de la Universidad de Puerto Rico en ningún momento ha cerrado y ha continuado dando servicio en el escenario que sea. Y cuando digo el escenario que sea, ha sido desde no tener energía eléctrica, no tener agua, y ha sido fundamental para que esa población del área este a la que nosotros servimos, incluyendo Trujillo Alto también, no carezca de servicios de emergencia durante los desastres que han ocurrido, que en los últimos George, María, Irma, ha sido fundamental. Inclusive, en el último desastre de María, nosotros tuvimos que ir a rescatar pacientes frente al hospital. Que ese ha sido el huracán más devastador que ha sufrido la isla. Sí, desde el punto de vista de daños, sí, ese junto a George, ¿verdad? En Hugo yo participé, pero estaba ya de residente en centro médico, ¿verdad? Que no puedo hablar, que también fue devastador, pero el huracán George y María, sí, y ambos hicieron daños irreparables en el hospital, y en ambos casos hubo que evacuar, desalojar pacientes hospitalizados a otras instituciones, pero la sala de emergencia nunca cerró, nunca. Todo el tiempo nos continuamos dando servicio. Eso es un gran logro, aparte del hospital, de que la sala de emergencia hubiese estado abierta 24/7. Eso es correcto. En una emergencia tan grande como esa. Eso es así. Y el servicio a la comunidad es incalculable. Yo se lo puedo decir. Yo he tenido la oportunidad de quedarme en el hospital en todas las tormentas y todos los avisos de tormenta, excepto Fiona, porque estaba de viaje fuera de Puerto Rico. Y le tengo que decir, y el hospital, la sala de emergencia y el hospital han estado todo el tiempo disponibles para la comunidad. Si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiera estudiar medicina de emergencia, ¿qué le diría? Bueno, yo quizás más que estudiara medicina de emergencia, yo empezaría que quisiera estudiar medicina. Yo le diría al estudiante, bueno, primero que nada, hay unas cosas básicas, ¿verdad? Hay que ser aplicado, tienes que estudiar, pero más que eso, no dejes de luchar por tu sueño. No dejes de luchar por tu sueño. Lucha por tus sueños hasta el fin. Una vez entres a la escuela de medicina, sea ¿verdad? Alguna de las 4 escuelas aquí de Puerto Rico, date la oportunidad de conocer todas las áreas, aun cuando tú entres con una idea de que quieres hacer una especialidad. Date la oportunidad de tú explorar todas las áreas. Y de esas áreas que tú entiendes que son las que más te gustan, escoge 2 o 3. Y date la oportunidad de tener una experiencia de rotación clínica en esas áreas. Y eso te va a ayudar a tomar una decisión más informada relacionada a la especialidad que a ti te gusta. Porque en esto de la medicina, como en cualquier otra profesión, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Sentir la pasión. Si no sientes pasión, no hay manera. Y el precio que se paga en la medicina, si usted no siente pasión o no le gusta lo que está haciendo, no va a hacer buen trabajo. Y el precio que se paga en la medicina por no hacer buen trabajo o trabajo inadecuado es morbilidad o mortalidad de pacientes. Es que en esto usted tiene que tener pasión. Si decide coger emergencia, estudie, expóngase lo más que usted pueda a toda la patología que tenga la oportunidad durante el entrenamiento, y siempre manténgase estudiando, manténgase al día, manténgase con los boards de la especialidad, la recertificación de los boards de la especialidad, que son cosas que obligan a uno a mantenerse estudiando todo el tiempo. Porque la carrera de medicina, no solo de emergencia, de cualquier especialidad nunca termina. Y mucho menos ahora que con los cambios tecnológicos, esto de la inteligencia artificial, el abordaje y el tratamiento de las diferentes condiciones médicas, si antes cambiaban cada 4 o 5 años, ahora pueden estar cambiando cada 1 o 2 años, y uno tiene que mantenerse todo el tiempo al día. Doctor Juan González, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Para mí ha sido un placer, y quisiera volver a una pregunta que usted me hizo. Sí. ¿Cómo yo me sentí cuando entré a la escuela de medicina, cuando entré a Río Piedras, cuando entré a la especialidad? Pues sentí lo mismo que cuando usted me llamó. Gracias. Me sentí muy honrado que me hayan dado la oportunidad de poder
colaborar en esta celebración de los 75 años de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Lo que ha hecho la Escuela de Medicina por el país es incalculable y no hay manera de cuantificar monetariamente lo que ha hecho y lo que le queda por hacer a través del tiempo. De verdad que muchas gracias y a las órdenes siempre.